Ahora, es una propiedad de inversión, pero como acabo de decir, si te piden al momento de la adquisición, el asiento de reconocimiento inicial incluye un débito de propiedad de inversión. Cuando tú adquirís la propiedad de inversión, que es un activo, vos acá debitás el inmueble que es propiedad de inversión. Y el débito es lo mismo que te estaban preguntando recién. El débito es por cuánto lo debitaste. O sea, ¿cuál es el costo que le asignás a la propiedad de inversión? Es la misma pregunta. Ahora, si es propiedad planta de equipo o es propiedad de inversión, me importa, no me cambia. Sigo repitiendo, en el momento de la adquisición no me cambia después. Entonces, otra vez, nos vuelven a plantear cosas que se van repitiendo. El precio de compra, en este caso me lo dan en pesos, acá no está en moneda extranjera, pero me dice, respecto al precio de compra, me dice la letra, el precio de compra será pagado a los 180 días, siendo la tasa de referencia para operaciones de similar naturaleza de un 20% lineal anual. Los restantes conceptos se pagaron al contado. Entonces, lo que te está diciendo es, che, ojo que este precio se financió a 180 días y tiene un componente financiero y por eso me dan la tasa. Pero con respecto a la tasa me quiero detener, porque estas son las típicas cositas que a veces sabemos todo el funcionamiento general, pero por no tener el entrenamiento suficiente llegamos a las pruebas y estas pisaditas son las que nos hacen equivocarnos. Primer punto fundamental, el plazo de financiación de la compra. ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué plazo me dan para pagar? 180 días. 180 días, que son 6 meses. O sea, estamos hablando de 6 meses de financiación. ¿Ah? 6 meses. La tasa que nos dan para sacarle el componente financiero es anual. Yo no puedo usar una tasa así como me la dan si está definida en un periodo de tiempo distinto al periodo de financiación. Entonces, detalle primero fundamental. En la pregunta uno, en la pregunta uno, el plazo era un año y la tasa era un año. Entonces usé como venía. Pero presten por favor atención. Si el plazo, en este caso son 6 meses y la tasa es anual, yo no puedo a esto sacarle el 20% porque esto es anual y esto es semestral. Entonces, yo no puedo usar así el 20 como bien. Pero acá viene la segunda advertencia. Acá dice tasa lineal. Ojo que no siempre la tasa es lineal, sino que más bien generalmente la tasa es efectiva. Entonces ese es el otro componente que hay que mirar con atención. Consulta, Fabri. Sí, La lineal era, por ejemplo, 10 y 10. Si te dice efectiva, es como, exactamente. como lo hacíamos como acumulativa, o sea, no es el mismo porcentaje. Exactamente, exactamente. Ah, pero, En realidad cuando nos ponen tasa lineal, te lo ponen más que nada como una simplificación. En la realidad esto siempre debería calcularse con tasa efectiva. Pero ellos cuando te ponen lineal es una búsqueda de simplificar. Pero a veces uno viene, justamente el objetivo de ir haciéndole estas preguntas desde el día uno, de que vayamos practicando desde ahora, es lo que fuimos haciendo en el tramo anterior. Es ir prestando y marcando atención en esos detalles, que son los que después nos hacen trastabillar. Nosotros no podemos ir con una idea general de los temas, tenemos que ser recontra detallistas. Y este es un detalle muy importante. A veces esto lo miramos así al pasar, y estos son los detalles claves después. No es lo mismo que sea lineal o efectiva. Entonces yo acá lo que les puse, que les marqué en la solución, la tasa de referencia dice es del 20% lineal anual, pero como la financiación es de 180 días, que es medio año, la tasa de descuento en este caso es del 10%, que se despeja por regla de 3. La regla de 3 solo se hace cuando es lineal, no cuando es efectivo. Cuando tú tenés tasa lineal, y la regla es cómo sería, te da la tasa 20%, entonces tú agarras y decís, 20% es la tasa anual, lo voy a llevar a meses, 12 meses. Como el plazo de financiación son 6 meses, así de sencillo. Obviamente en este caso era facilísimo poner la mitad, pero capaz que el plazo eran 3 meses, 5 meses, hacer regla de 3. Entonces la X, haces 20 por 6 dividido 12 y lo sacás así. Chao. Entonces, no se coman ese detalle. Este 10% sería la tasa lineal semestral. Como este precio estaba financiado a 180 días, agarro el 1.104.400.000 y lo divido entre 1,10. Siempre es 1 más la tasa, ¿tá? Porque en realidad se supone que este valor ya es el 110%, ya tienes sumado el 10% y tú le estás sacando ese 10% para traerlo al 100%. Es como cuando tenés IVA incluido con una tasa del 22% y tú lo dividís entre 1,22. Estás haciendo la misma lógica. El resto de los pagos, que te dice que fueron contados, impuestos no reembolsables son impuestos que tú pagaste por la compra que no son recuperables. Que obviamente no es el IVA, porque la empresa es contribuyente de IVA, el IVA es recuperable. En el caso de inmuebles, en el caso de inmuebles, el impuesto que siempre se paga cuando compras un inmueble
es el ITP. O sea, siempre que les aparezca en una compra de inmuebles, que ya me adelanto a decirles, seguro, así, seguro, revisión o examen, inmuebles vamos a tener de cabeza, porque inmuebles te juega en propiedad planta de equipo y en propiedad de inversión. Incluso a veces van a pasar que hay inmuebles que arrancan como propiedad planta de equipo y pasan a ser de propiedad de inversión o viceversa. O sea, inmuebles vamos a tener siempre. En las revisiones y en los exámenes, siempre vamos a tener de este tema inmuebles. Y una cosa que aparece siempre, muchas veces en inmuebles, es el ITP, impuesto a las transmisiones patrimoniales. Este impuesto se paga por la compra del inmueble, es un impuesto no recuperable, entonces se suma en el costo. Pero como se paga contado, lo sumo así como viene, no le tengo que hacer ningún componente de financiación. Adicionalmente, pagó el día de la compra la contribución inmobiliaria del periodo 1 del 7 del 21 al 31/12 del 21. ¿Por qué me aclara el periodo de la contribución inmobiliaria? Me aclara el periodo porque yo la compra la hice el 30 del 6 del 21. Y lo que me está diciendo es que la contribución que yo estoy pagando es desde ahí para adelante. Estoy pagando la contribución de lo que resta del año, porque yo a partir de ahí soy dueño del inmueble y ese es el tributo que se me genera a mí. La contribución inmobiliaria, los impuestos domiciliarios, el impuesto de primaria, son impuestos que no se pagan por la compra. Cuando nosotros hablamos en el costo de adquisición de impuestos no recuperables, son impuestos que sean solo cobrados en el momento de la compra. Ahora, los impuestos que vos pagás, no por la compra, sino por el hecho de la tenencia del inmueble durante toda su vida, lo mismo que en un vehículo, la patente de rodados, esos no son activables, porque no es para adquirirlo, es un impuesto que no lo tenés por la adquisición, lo tenés por el simple, la tenencia del bien, te genera esa obligación durante toda su vida útil. Pero ¿por qué me importa la fecha? Porque a mí me podría haber pasado que yo compre acá el inmueble y se lo compre a un dueño anterior que la contribución que venía de antes no la había pagado y tenía una deuda. El dueño anterior, no yo, el dueño anterior, tenía una deuda por concepto de contribución o tributos domiciliarios o impuesto de primaria. ¿Y qué pasa? Para hacer la transferencia del título, hay que cancelar las deudas. Vos no podés transferir el título legalmente con las deudas todavía sin saldar. Entonces, esto de dato, ¿para qué te lo dicen? Para avisarte, mirá que la contribución que estás pagando es la que corresponde de acá para adelante. Entonces, como es la contribución de acá para adelante, estos 8.000 se consideran gastos, no son activables. Pero si te dijera que lo que estás pagando es una deuda de contribución que venía de antes, sí se activa, porque sería un gasto que tenés que hacer legalmente para hacer la transferencia. Los mismos principios que ya vieron en General 1. Estas cosas, estamos repitiendo conceptos que ya se vieron. Lo que pasa es que en este tema vamos a profundizar más cosas de las que se vieron en General 1 porque vamos a hacer mucho más énfasis en la normativa. ¿Está claro ese concepto? ¿Quedó bien claro? Sí. Perfecto. Entonces, me dice ahora, honorario de escribano. Honorarios legales se suman, pero el IVA incluido. Como soy contribuyente de IVA, le saco el IVA. ¿Ven? Esto tiene 20%. Para sacarle el IVA, lo dividimos entre 1.20, porque esto sería el 120%. Al sacarle el 1, dividirlo entre 1.20, obtenés el 100% del valor sin el IVA. Entonces, le sumo el 12.000 dividido 1.20 y me da 1.056.000 pesos. Ahora bien, me detengo acá. Tasa 20% lineal anual. Vamos a suponer que en vez de lineal, la tasa fuera 20% efectiva. Efectiva anual, ¿no? Lo mantengo todo igual, pero acá les pongo efectivo. ¿Qué tenemos que tener cuidado acá cuando hacemos la división? Que cuando hacemos la división en la tasa efectiva, lo que hacemos es, tomamos el valor, el 1.104.400, y lo que hacemos es, tomamos la tasa que nos dan, 20% efectiva anual, entonces lo dividís, ahora voy a ir, lo divido entre 1.20, pero esto es anual. Para hacer la conversión, lo haces ahí mismo, con un cociente que se hace en el exponente. Es decir, tú vas a hacer, cuando la tasa es efectiva, 1.2 y cuando haces acá elevado a la, siempre que no sea la tasa definida en el mismo periodo, ¿no? Estoy diciendo, acá me dieron tasa efectiva anual y yo lo te quiero pasar a 6 meses, siempre haces elevado a la cociente, arriba el plazo de nuestra deuda. ¿Cuál es el plazo de nuestra deuda en este caso? 6 meses. Y abajo, los meses en que está definida la tasa. La tasa era anual, así que abajo en el denominador, 12. O sea, lo que hubiese cambiado es que en vez de hacerlo dividido 1.10, si te hubieran dicho tasa efectiva, haces dividido 1.2 a la 6 doceavos, que en definitiva sería a la 1 medio. Obviamente, calculadora científica, ¿no? No podemos usar la viejería calculadora simple. Después sería todo igual el ejercicio. Más 42, más 12.000, dividido 1.20, ¿está?
y acá te va a cambiar el resultado final. Entonces, es muy importante ese tema de la tasa. O sea, si tasa es efectiva, agarrá la tasa que te digan. Si la tasa está definida en un periodo distinto, la tasa que te dieron la elevás a un cociente que arriba en el numerador pones el plazo de tu financiación y abajo en el denominador el plazo de la tasa. Nada más que eso. Por eso, advertencia, si es lineal o si es efectiva, cambia la forma de calcular. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Fabricio. Sí. Por mi lado, correcto. Sí, Seguimos. Fabri, consulta, Notable, golazo. Pregunta 4. consulta, Fabrián. Sí. ¿Podrías decir alguno de los otros tipos de, como patente, contribución, que no se incluyen? Creo que habías nombrado otro par como tributo domiciliario o uno de otro de Todos esos. los que no se incluyen son los que tú pagás a lo largo de toda la vida del activo. Contribución inmobiliaria se paga todos los años. Patente de rodados se paga todos los años. Seguro de los automóviles, los seguros, se paga todos los años. Ok, Ese es el concepto. Lo que se paga todos los años. El impuesto de primaria se paga todos los años. dale, gracias. Ese es el concepto. No, por favor. Pregunta 4. Costo de adquisición de una licencia.